Hay un hábito de crear un resorte económico, después no devolverlo más. El cheque iba a ser por unos días, más o menos, ¿verdad? El pagar impuestos anticipadamente. Yo pago mis impuestos el año siguiente, siempre. Es decir, tenemos una retención. Anticipo de ganancias. Anticipo de ganancia, pero es una retención de lo que uno gana para después rendir cuentas. Es decir, y una retención que es superior, incluso en algunos casos, para los que están como grandes contribuyentes, superior a la que se paga en el campo. Y nunca más eso se devolvió. Fíjese el dinero que uno tendría ahí, sí, pero ya nos hicimos a la idea. Quiero señalar tan solo que me parece que cuando se crea un resorte que es útil para tener el mango de la sartén, después no lo suelta nunca el poder. Eso es ortodoxia, Víctor Hugo. Eso es ortodoxia económica. Y me parece que tenemos que tener la libertad de poder volver a discutir estas cosas. Si el impuesto al cheque es un impuesto distorsivo, y yo estoy convencido de que eso es así, usted sabe que la definición formal del impuesto al cheque es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El sobrenombre, por ponerlo de alguna manera, es el impuesto al cheque. Mal puesto ese sobrenombre. El sobrenombre debiera ser impuesto a las pymes. Nosotros esto lo tenemos estudiado, Víctor Hugo, y ustedes conocen el funcionamiento de las pymes. Si uno maneja una pyme que no está integrada verticalmente, con todos los pagos y cobros de haberes y demás que hace la pyme, en cada entrada y en cada salida paga el 6 por mil. Y si eso gira muchas veces, esto lo analizamos incluso cuando estábamos en el Banco Central, Víctor Hugo. Tomamos una pyme tipo y descubríamos que la pyme que trabaja en blanco dentro del sistema financiero se come la mitad de su capital de trabajo en un año por efecto del impuesto al cheque. Ahora, si yo creo que esto es así, lo tengo que cambiar, más allá de que me dé comodidad como gobierno tenerlo. Debe ser quizás el análisis, trato de entender, ¿no, Alfonso?, entre el perjuicio que se provoca y el beneficio que da. Es decir, lo que se recauda con el impuesto al cheque debe permitir la famosa distribución, sí. Y quienes pagan el impuesto al cheque se ve que no lo han sufrido lo suficiente, porque el pataleo jamás yo lo siento como demasiado grande. Uno lo padece. ¿Cuánto es el impuesto al cheque ahora? 6 por mil. El impuesto al cheque son 35.000 millones de pesos por año. Y ahí está. Son 35.000 millones del año que van quizás en los subsidios para que la gente, estoy pensando en voz alta, usted me corregirá, en subsidios para que la gente pague un peso de boleto cuando de repente, con otros, ¿no? Bueno, que de repente... pero ¿sí? Vuelvo a lo anterior, Víctor. Ahora van a bajar los subsidios y está muy bien. Usemos esos subsidios, por ejemplo, para alivianar la carga tributaria a las pymes. Yo ayer presenté un proyecto en esta discusión donde dije, mire, este impuesto es regresivo, no lo podemos eliminar ahora porque estaríamos desfondeando al gobierno, hagámoslo en forma gradual, empecemos por la pequeña y la microempresa. Filosóficamente, ¿cómo se explicaría, Alfonso, que el gobierno crea los recursos, toma sus medidas, crea los recursos y después los administra como le dice la oposición? ¿Qué razonabilidad tiene eso? No, porque no es el gobierno el que crea los recursos. Es el Congreso de la Nación, es el Estado Nacional. ¿Y por qué el Estado Nacional no revisa entonces el impuesto al cheque? Bueno, fue lo que hicimos ayer, y el gobierno decidió, y el gobierno con su mayoría decidió que lo necesitaba un año más. Y con, si me permite, la confusión ideológica, y esto lo recuerdo haberlo discutido más de una vez con el propio expresidente Néstor Kirchner. Él creía que el impuesto al cheque es un impuesto a los bancos. Como si los bancos fueran carmelitas descalzas que se bancan la presión tributaria y no le transmiten esa presión a los usuarios. Víctor Hugo, usted sabe muy bien que eso no es así. Entonces, los bancos... A ver, mire esta paradoja. 35.000 millones de pesos al año de impuesto al cheque y más de 25.000 millones de pesos de ganancias de los bancos en un año. Esto no es un impuesto a los bancos, que se entienda bien. Esto es pura ortodoxia económica. Este es un impuesto que nació con Domingo Cavallo. Entonces me parece que estas cosas debiéramos discutirla también con esta frescura. Bueno, que el gobierno diga, mire, ¿sabe qué? Lamento mucho, tengo que cobrarle un impuesto a las pymes porque tengo que hacer otra cosa. Ahora, eso no es progresismo.
Y esta es la discusión que a veces no podemos tener. ¿Y por qué uno cree, yo conozco a la gente de las pymes, soy amigo de Marcelo Fernández, por ejemplo, que las dirige, compañero de tenis cuando yo todavía podía jugar, y en una época en la que rezongaba todo el tiempo, y yo veo que las pymes ahora están muy satisfechas, que han recibido permanentemente préstamos, etcétera, que han marcado crecimiento, y una respuesta indudable es que hay muchísimo más trabajo que en otras épocas. ¿Cómo es que por un lado, lo que tendrían que juntar para dárselo a las pymes, no lo juntan y se lo dan, pero al mismo tiempo las pymes lo reciben? ¿Será por otro lado? ¿Cómo es? Sí, las pymes están disfrutando un entorno económico que ha sido muy bueno en los últimos años. No tan bueno en los últimos 4, Víctor Hugo, esto es otra discusión. Lo dejaremos para el día que me caiga ahí con unas mediolunas, que queda pendiente. No, está hecha esa invitación. Me estoy riendo de mí, porque ¿sabe por qué estamos demorando la invitación? Porque la actualidad todavía nos está pasando por arriba. Entonces, invitar a alguien, por respeto a su tiempo, implica tenerlo más de media hora, por lo menos, en el micrófono. Entonces yo me digo, ¿cuándo invitamos a practicar? A Martín Lustó también, es decir, nos gusta conversar con quienes desde la oposición pueden plantear puntos de vista con el respeto con el que usted lo hace, porque esto es magnífico y ayudando a entender para un lado o para otro. Igual me causa gracia porque ahora estuvimos hablando media hora, pero lo vamos a hacer, Alfonso. Le agradezco muchísimo el tono de la conversación, que ayuda enormemente a que uno se anime a plantear alguna discrepancia, que normalmente tienen que ver con lo que uno recoge del punto de vista de la gente a favor o en contra de todas las posiciones. Así que la seguimos en cualquier momento, medialunas de por medio. Bueno, le agradezco mucho, Víctor. ¿Le faltó, iba a decir algo, quizás le faltó un redondeo? No, yo lo que estaba diciendo era respecto del punto concreto de las pymes, cuando el ambiente económico es de crecimiento, por supuesto que mejoran todos. Después tendremos la discusión de qué es lo que produce el crecimiento, pero en todo caso mi preocupación es que ya el año que viene no vamos a crecer al 8%. Entonces estas cosas que hoy nos generan problema porque me sacan por un lado, me devuelven por el otro, sí son cosas que eventualmente van a generar alguna tensión. Yo no sé, yo creo que un día quiero que me gustaría charlar de eso. Cierro con esto. Sí. El momento para desencadenarse, sacarse las cadenas de una decisión que, como usted dijo antes, se tomó antes y que es cómoda, pero de un impuesto que es distorsivo, es hacerlo cuando nos va bien. Cuando nos va mal es prácticamente imposible, y ahí es donde tenemos la historia a la que no queremos volver en Argentina, de que nos equivocamos cuando nos va bien y después cuando nos va mal no tenemos los instrumentos para resolverlo. Usted sabe que yo siempre advierto que se habla muchísimo del crecimiento como la panacea, y en los años 90, usted recordará muy bien, fueron años de crecimiento. Yo tengo en un librito humilde, pero que quiero mucho, un análisis en el que decía, basta de decirme que crecemos. En aquella época se crecía permanentemente, la gente no tenía trabajo, no tenía absolutamente nada. No se crecía tanto, Víctor Hugo. Pero no, había crecimiento sostenido. Adelantándome a su pregunta, le dejo esto latente para cuando nos veamos medialunas de por medio. La pobreza bien medida hoy es más alta que en cualquier momento de los 90. Eso es un dato. Título. Sí, pero ¿sabe una cosa? Después aparece la CEPAL y dice que no es verdad lo que dice la UCA o lo que dicen los analistas. Y vivimos en esa dicotomía, porque uno tendría que notarla, tendría que verla un poco más bueno, puede ser, yo no lo puedo discutir, cómo saber desde aquí, desde mi burbuja, si esto es así o no, pero la CEPAL, ¿por qué dice lo que dice? El gobierno, por supuesto, pero el gobierno es el gobierno. Pero la CEPAL acaba de decir que la Argentina es el país que más disminuyó la pobreza en toda América Latina. Y hay que ver desde cuándo toma ese punto de vista. Es cierto, la pobreza bajó del 54% al 22%, pero no logró bajar del 22%. Y había una cuestión endémica en estos países, Alfonso, me parece. Bueno, por supuesto, pero lo que yo le quiero decir es que durante los 90, con todas las cosas que le vamos a criticar a los 90, la pobreza no era tan alta como es ahora. Pero ¿sabe qué pasa? Más que nada eran nuevos pobres, por otra parte, que se sumaban por millones. Fue una salvajada aquello. Bueno, estoy usando mucho la palabra salvajada y yo no sé si hago bien en lo que digo. Alfonso, ahora sí que se me fueron los tiempos. Yo le agradezco enormemente, una vez más. Bueno, gracias a ustedes y bueno, la próxima será mano a mano. Sí, señor. Alfonso Prat-Gay, con el que da mucho gusto conversar. Es un placer, porque en la vida no se habla para estar de acuerdo. Además, yo no sé si estoy de acuerdo o desacuerdo. Quiero entender y, sobre todo, aprovechando que tenemos nada menos que micrófonos, ayudar
a entender.